Así era la sofocante vida de un submarinista en la W2, Segunda Guerra Mundial. El primer sonido que percibió Carlos Mendoza no fue el silbato del contramaestre ni el rugido de los motores diésel. Fue el siniestro ping del sonar enemigo rebotando contra el casco del USS Barracuda, como dedos metálicos tanteando en la oscuridad del Océano Pacífico. 70 metros bajo la superficie, en las entrañas de acero de un submarino estadounidense clase Gato, el aire ya olía a sudor, aceite quemado y miedo. Mendoza apretó los dientes mientras ajustaba una válvula en la sala de máquinas, sus nudillos blancos contra la llave inglesa. 3 semanas habían pasado desde que el Barracuda había zarpado de Pearl Harbor en misión de patrullaje, y cada día bajo el agua sentía como si el océano mismo conspirara para enterrarlos vivos. «Contacto enemigo confirmado», murmuró la voz del operador de sonar por el intercomunicador, apenas audible sobre el zumbido constante de los ventiladores que mantenían el aire circulando en su prisión submarina. «Destroyer clase Fubuki, azimut 270, distancia estimada 1500 metros». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. 78 hombres contuvieron la respiración al unísono, cada uno consciente de que el menor ruido podría delatar su posición. Mendoza conocía esa rutina mortal. Primero venían los pings del sonar, luego el acelerar de motores mientras el destructor se posicionaba, y finalmente, ¡wham!, la primera carga de profundidad explotó a babor, sacudiendo el submarino como un terremoto submarino. Las luces parpadearon, herramientas cayeron de sus ganchos, y en algún lugar de la sala de control se escuchó el tintineo ominoso de cristal rompiéndose. El casco del Barracuda gimió como una ballena herida, el acero flexionándose bajo la presión monstruosa del océano que intentaba aplastarlos. Mendoza se aferró a una tubería mientras una segunda explosión, más cercana, hizo temblar cada remache del submarino. El aire se volvió más espeso, más irrespirable. Ya podía sentir las primeras gotas de sudor frío resbalando por su espalda empapada. En este infierno cilíndrico de metal, donde el techo apenas alcanzaba para que un hombre alto pudiera estar de pie, donde cada compartimento era un ataúd potencial separado por escotillas estancas, la claustrofobia no era solo una sensación. Era una realidad tangible que podía matarte tan rápido como cualquier torpedo japonés. Una tercera explosión resonó como el martillo de un dios furioso. Esta vez, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, rodeado por el crujir amenazante del acero bajo presión y el goteo de alguna tubería rota, Carlos Mendoza comprendió una verdad terrible. En los 70 metros que los separaban de la superficie, cada segundo de vida dependía no solo de su entrenamiento, sino de la voluntad inquebrantable de 78 hombres para seguir respirando en el infierno más claustrofóbico jamás concebido por el hombre. Y esto era apenas el comienzo de su patrullaje. El USS Barracuda era un mundo de acero de 90 metros de longitud, donde 78 hombres vivían apiñados como sardinas en un espacio menor al de una casa suburbana. En las profundidades del Pacífico, este submarino clase Gato se había convertido en el hogar más claustrofóbico del mundo. Carlos Mendoza conocía cada centímetro de la sala de máquinas. A los 23 años, el mecánico naval de Guadalajara llevaba 8 meses a bordo, tiempo suficiente para que su cuerpo se adaptara a vivir en un horno flotante donde la temperatura nunca bajaba de los 35 grados centígrados. El aire espeso y húmedo se pegaba a la piel como una segunda camiseta empapada en sudor. «Mendoza, revisa la bomba de refrigeración número 2», gritó el jefe Murphy por encima del rugido constante de los motores diésel. Su voz se perdía entre el martilleo rítmico de las máquinas y el zumbido eléctrico que nunca cesaba. Los compartimientos del Barracuda estaban diseñados con la eficiencia brutal de un reloj suizo. Cada metro cuadrado cumplía múltiples funciones. Las literas se apilaban en 3 niveles, con apenas 60 centímetros entre una y otra. Los marineros dormían en turnos, compartiendo los mismos colchones húmedos que nunca se secaban completamente. El aire acondicionado era un lujo inexistente, solo ventiladores que movían el mismo aire viciado una y otra vez. En la sala de torpedos, donde dormía Carlos, los proyectiles de 2 toneladas ocupaban el espacio central. Los hombres colgaban sus hamacas entre las armas, mecidos por el suave balanceo del submarino, mientras soñaban con aire fresco y cielos abiertos. El olor era una mezcla nauseabunda de combustible diésel, aceite de máquina,
sudor humano y la comida enlatada que constituía el 80% de sus comidas. Nuevo récord, murmuró Tommy Morrison, el sonarista de Boston, mientras se secaba la frente con una toalla ya empapada. 52 días sin ver el sol. El capitán Robert Hayes, un veterano de 38 años de Charleston, dirigía este mundo subterráneo con la precisión de un director de orquesta. Conocía el sonido de cada máquina, el temperamento de cada tripulante, y llevaba grabado en la memoria el mapa del fondo oceánico del Pacífico Occidental. En superficie somos vulnerables, solía decirles durante los briefings matutinos. Aquí abajo somos cazadores. Pero ser cazador significaba vivir como una bestia en una jaula de acero. Los baños eran compartimientos del tamaño de un armario. Ducharse era un lujo reservado para emergencias. La ropa se lavaba con agua salada y se secaba colgada entre tuberías calientes. Los hombres desarrollaban erupciones cutáneas crónicas y respiraban un aire tan espeso que hacer ejercicio era imposible. En este mundo de acero y silencio, donde el menor ruido podía significar la muerte, 78 hombres habían aprendido a vivir como fantasmas bajo el océano, persiguiendo sombras enemigas en la oscuridad eternal del abismo. El agua gotejaba desde algún lugar invisible en la oscuridad, marcando un ritmo hipnótico que Carlos Mendoza había aprendido a odiar. Cada gota resonaba como un martillo contra su cráneo, recordándole que estaban atrapados en un tubo de acero a 70 metros bajo la superficie del Pacífico, donde la presión del agua podría aplastarlos como una lata vacía en cuestión de segundos. 3 días habían pasado desde el ataque del destroyer japonés, y las luces de emergencia finalmente habían sido reparadas, proyectando un resplandor rojizo enfermizo que hacía que todo el interior del Barracuda pareciera bañado en sangre. Carlos ajustó la válvula de vapor por 10ª vez esa mañana, aunque mañana era solo una palabra sin significado aquí abajo. El tiempo se había convertido en algo abstracto, medido únicamente por los turnos de guardia y las comidas de lata que sabían todas igual. «Mendoza, ¿cómo están esas presiones?», gritó el jefe de máquinas Peterson desde el otro extremo del compartimiento, su voz compitiendo con el rugido constante de los motores diésel que mantenían al submarino con vida. «Estables, jefe, pero el intercambiador de calor número 2 sigue perdiendo eficiencia», respondió Carlos, limpiándose el sudor de la frente con un trapo que ya estaba empapado. La temperatura en la sala de máquinas nunca bajaba de 35 grados, y después de semanas sin ventilación adecuada, el aire se había vuelto tan espeso que respirar requería esfuerzo consciente. Era su primera patrulla de combate real, y nada de lo que había aprendido en el entrenamiento lo había preparado para esto. En los simulacros de Pearl Harbor, las inmersiones duraban unas pocas horas. Aquí, llevaban 47 días bajo el agua, y Carlos había comenzado a olvidar cómo se sentía el sol en la piel o el sabor del aire fresco. El Barracuda albergaba 78 hombres en un espacio diseñado para ser claustrofóbico incluso en la superficie. Cada compartimiento estaba abarrotado de equipos, tuberías, válvulas y cables que serpentejaban por todas las superficies como venas metálicas. Los pasillos eran tan estrechos que 2 hombres no podían pasar sin que uno se pegara contra la pared, y los techos tan bajos que cualquiera que midiera más de 1,80 m tenía que caminar permanentemente encorvado. Carlos había desarrollado una rutina que lo mantenía cuerdo. Se despertaba al sonido de la alarma a las 05:30, se lavaba la cara con medio vaso de agua salada reciclada, desayunaba café negro y galletas saladas que sabían a cartón, y luego descendía a su infierno personal en la sala de máquinas. 8 horas rodeado del rugido ensordecedor de los motores, el calor sofocante y el olor penetrante de aceite quemado y sudor humano. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, le había dicho Tommy Morrison, el sonarista, durante su último descanso juntos. No es la comida casera ni las mujeres. Es el silencio. Un silencio real. No este maldito zumbido constante. Carlos entendía perfectamente. El submarino nunca estaba silencioso. Siempre había algo funcionando, vibrando, goteando, susurrando. Los motores diésel cuando navegaban en superficie, los motores eléctricos cuando estaban sumergidos, los ventiladores tratando inútilmente de circular el aire viciado, el sonar enviando sus ping constantes al vacío oceánico. Era una sinfonía mecánica que se filtraba hasta los huesos y nunca, jamás, se detenía. La jerarquía en el submarino era absoluta y despiadada.
El capitán Hayes era Dios. Sus palabras eran ley inmutable, y su estado de ánimo determinaba el humor de toda la tripulación. Por debajo de él, una cadena de oficiales y suboficiales que mantenían el orden a través de una disciplina férrea que rayaba en lo marcial. En el fondo de esa pirámide estaban los marineros como Carlos, cuya única función era mantener las máquinas funcionando y obedecer órdenes sin cuestionar. Pero la proximidad forzada también creaba una camaradería extraña y desesperada. Cuando compartes el mismo aire irrespirable con 77 hombres durante semanas, cuando duermes a centímetros de distancia de tipos que roncan, hablan en sueños o tienen pesadillas, cuando conoces los hábitos intestinales de cada persona a bordo porque solo hay 2 retretes minúsculos para toda la tripulación, desarrollas una intimidad forzada que va más allá de la amistad normal. «¡Oye, mexicano!», le gritó Kowalski, un polaco de Chicago que trabajaba en torpedos. «¿Es verdad que en tu país los submarinos son más grandes?» «México no tiene submarinos, idiota», replicó Carlos sin levantar la vista de las válvulas. «Y si los tuviera, serían igual de miserables que este». Las risas estallaron en el compartimiento, un sonido raro y precioso que por un momento ahogó el rugido mecánico. Era su forma de lidiar con el estrés. Bromas constantes, insultos afectuosos y una camaradería forjada en el infierno compartido. El sistema de ventilación del Barracuda había sido diseñado para aguas templadas, no para las condiciones tropicales del Pacífico Sur, donde habían estado patrullando. Los ventiladores gemían constantemente, tratando de mover aire que se había vuelto tan espeso y húmedo que prácticamente podías masticarlo. El olor era indescriptible. Una mezcla de sudor humano, aceite de motor, comida descompuesta, productos químicos de las baterías y algo más. Algo orgánico y putrefacto que parecía filtrarse desde las mismas paredes del submarino. Carlos había comenzado a tener sueños extraños. Sueños donde caminaba por campos infinitos bajo cielos abiertos, donde podía extender los brazos sin tocar nada, donde podía respirar profundamente sin sentir que el aire se quedaba atascado en sus pulmones. Despertaba de estos sueños sintiéndose más agotado que cuando se había acostado, como si su mente hubiera estado corriendo maratones mientras su cuerpo yacía inmóvil en la litera angosta. «El aire está empeorando», murmuró Peterson, apareciendo junto a Carlos con una expresión preocupada. «Los scrubbers de dióxido de carbono están al límite». Carlos asintió, ajustando otra válvula. Sabía lo que eso significaba. Si el sistema de purificación de aire fallaba completamente, tendrían que emerger, sin importar cuántos barcos japoneses hubiera en la superficie. Era una sentencia de muerte diferida, morir asfixiados en las profundidades o morir bajo el fuego enemigo en la superficie. La pesadilla había comenzado hacía solo 3 semanas, pero Carlos sentía como si hubiera estado viviendo bajo el agua toda su vida. El aire dentro del Barracuda se había convertido en una sopa tóxica que los hombres inhalaban con cada respiración forzada. Carlos presionó su palma húmeda contra la pared de acero de la sala de máquinas, sintiendo cómo el metal vibraba con el esfuerzo desesperado de los ventiladores que luchaban contra el aire espeso del Océano Pacífico. «Mendoza, revisa los niveles de CO2 en el compartimento de proa», ordenó el jefe Peterson, su voz ronca después de semanas respirando el mismo aire reciclado. Gotas de sudor caían desde su frente sobre los medidores mientras intentaba mantener los purificadores funcionando a máxima capacidad. Carlos se abrió paso por el pasillo estrecho, esquivando tuberías que goteaban condensación constante. El termómetro marcaba 41 grados centígrados en la sala de máquinas, pero sabía que en los compartimentos más pequeños la temperatura podía alcanzar los 45. Los hombres se habían acostumbrado a trabajar semidesnudos, sus torsos brillando con una capa permanente de transpiración salada. «¿Cómo están los números, marinero?», preguntó el teniente Rodríguez cuando Carlos llegó al compartimento de torpedos delantero con el medidor de gases. «Mal, señor. El CO2 está en 4.000 partes por millón. Deberíamos estar por debajo de 1.500. Rodríguez cerró los ojos y se masajeó las sienes. Carlos había notado que varios oficiales mostraban signos de los dolores de cabeza constantes que producía la intoxicación lenta por dióxido de carbono. Los síntomas eran inconfundibles: mareos, náuseas, dificultad para concentrarse y un agotamiento que penetraba hasta los huesos. En las literas más cercanas, 3 marineros tosían violentamente. El sonido rasposo había comenzado hace una semana
y se extendía como una plaga por toda la embarcación. Sin ventilación adecuada, los gérmenes circulaban libremente entre los 78 hombres atrapados en el tubo de acero. Jenkins no ha podido retener comida en 2 días, murmuró el marinero Williams, señalando hacia una litera donde un joven de no más de 20 años yacía pálido y sudoroso. Y Morrison dice que ya no puede distinguir entre los sonidos del sonar y los zumbidos en sus oídos. Carlos regresó a la sala de máquinas encontrando al jefe Peterson golpeando con frustración el panel de control del sistema de ventilación principal. Chispas saltaron desde los cables expuestos, y el olor acre a metal quemado se añadió a la mezcla de olores nauseabundos que ya saturaban el aire. Los motores están funcionando al 60% de eficiencia, informó Peterson a nadie en particular. Las altas temperaturas están causando expansión térmica en los pistones. Si seguimos así, vamos a tener una falla completa del sistema. El intercomunicador crepitó con la voz tensa del capitán Hayes. Jefe de máquinas, reporte de condiciones. Capitán, los purificadores de CO2 están al límite. Hemos perdido 30% de capacidad de ventilación. La temperatura en la sala de máquinas alcanzó los 43 grados hace 1 hora. Una pausa larga antes de la respuesta. ¿Cuánto tiempo podemos mantener estas condiciones? Peterson miró a Carlos con expresión sombría. Con respeto, señor. Ya las hemos excedido. Tengo 12 hombres reportando síntomas de envenenamiento por CO2, y las máquinas están perdiendo potencia por sobrecalentamiento. Carlos observó las caras de sus compañeros de trabajo. El marinero Davis, normalmente robusto y jovial, se había convertido en una figura demacrada que respiraba con dificultad a través de labios agrietados. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, y había perdido al menos 10 kilos desde que iniciaron la patrulla. Es como trabajar dentro de un horno que también está tratando de envenenarte, murmuró Davis, limpiándose el sudor que corría constantemente por su rostro. Cada vez que respiro, siento como si estuviera inhalando humo espeso. En el compartimento de oficiales, la situación no era mejor. Carlos había visto al teniente Murphy vomitar discretamente en un balde después del desayuno, probablemente debido a la combinación de aire tóxico y el movimiento constante del submarino. Los oficiales intentaban mantener compostura frente a la tripulación, pero los signos físicos del deterioro eran imposibles de ocultar. El sistema de aire acondicionado había fallado completamente 3 días atrás, convirtiendo cada compartimento en una cámara de tortura tropical. Los hombres se turnaban para dormir junto a los pocos ventiladores funcionando, pero incluso esos apenas movían el aire espeso y húmedo que parecía tener la consistencia de melaza caliente. Mendoza, ayúdame con esto. Peterson señaló hacia una válvula que controlaba el flujo de aire desde los tanques de emergencia. Vamos a intentar purgar parte del CO2 abriendo las líneas de reserva. Trabajaron en silencio, sus movimientos lentos y deliberados debido al agotamiento. Carlos sintió cómo el sudor goteaba desde sus brazos sobre las herramientas metálicas, haciéndolas resbalosas y peligrosas de manejar. Cada herramienta que tocaba estaba caliente al tacto, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó Peterson mientras aflojaba una tubería. No es solo que el aire esté malo, es que nuestros cuerpos se están acostumbrando a esto. Cuando finalmente salgamos a superficie, el aire fresco va a golpearnos como una bofetada. Carlos había escuchado historias de submarinistas que se desmayaban al respirar aire puro después de patrullamientos largos. Sus pulmones y sangre se habían adaptado a los niveles tóxicos de gases, creando una dependencia enfermiza del ambiente contaminado. Un gemido metálico resonó a través del casco, diferente a los sonidos usuales de la embarcación. Peterson y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. «Expansión térmica del casco», explicó Peterson. «El calor está haciendo que el acero se deforme. No es peligroso inmediatamente, pero...» No terminó la frase, pero Carlos entendió. Cada sistema del Barracuda estaba siendo presionado más allá de sus límites de diseño. No era solo una cuestión de comodidad, era una carrera contra el tiempo antes de que algo crítico fallara completamente. El intercomunicador volvió a crepitar. «Atención toda la tripulación. Reducimos el consumo de oxígeno a actividades esenciales únicamente. Turnos de trabajo reducidos a 4 horas. Esto es una orden». Carlos cerró los ojos y trató de tomar una respiración profunda, pero su pecho se rebeló contra el aire denso y contaminado. Alrededor de él, 77 hombres luchaban la misma batalla silenciosa
contra un enemigo invisible que los envenenaba lentamente desde adentro, mientras el océano Pacífico los presionaba desde afuera con su peso implacable. El silencio era tan espeso como el aire viciado que respiraban. Carlos Mendoza permanecía inmóvil junto a los controles principales, cada músculo tenso como alambre de púas, mientras el Barracuda se deslizaba como un depredador herido a través de las aguas oscuras del Pacífico. Habían pasado 52 días desde que vieron la luz del sol por última vez, y ahora, a 75 metros bajo la superficie, se preparaban para lo que podría ser su última cacería. «Contacto múltiple en el sonar», susurró Tommy Morrison desde su puesto, la voz apenas audible por encima del zumbido constante de los motores eléctricos. «Convoy japonés, rumbo 270, velocidad estimada 12 nudos, 3 mercantes, no, 4, y al menos 2 escoltas». El capitán Hayes se acercó al periscopio con movimientos calculados, cada paso medido para no generar ruido innecesario. En el ambiente sofocante del submarino, donde la temperatura había alcanzado los 45 grados centígrados en la sala de máquinas, incluso el menor esfuerzo físico provocaba sudoración excesiva. El aire espeso, cargado de vapor de agua y dióxido de carbono, hacía que cada respiración fuera un acto consciente de supervivencia. «Profundidad, periscopio», ordenó Hayes en voz baja, su uniforme empapado de sudor pegándose a su cuerpo como una segunda piel húmeda. Carlos sintió cómo el Barracuda ascendía lentamente, los motores eléctricos trabajando al mínimo para evitar detección. En la sala de máquinas, donde el calor se había vuelto casi insoportable, el jefe Peterson monitoreaba cada indicador con ojos enrojecidos por el agotamiento y la falta de oxígeno limpio. Los pistones de los motores diésel, inactivos desde el amanecer, irradiaban calor residual que convertía el compartimento en un horno submarino. «4 mercantes confirmados», murmuró el capitán, el ojo pegado al periscopio mientras rotaba lentamente la óptica. «2 destructores clase Asashio en formación de escolta. Distancia: 3000 metros y cerrando». El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. 78 hombres contenían la respiración, cada uno consciente de que el menor ruido podría revelar su posición a las escoltas enemigas. En este mundo claustrofóbico de acero y cables, donde el aire era tan denso que parecía líquido, la disciplina del silencio absoluto se convertía en una tortura adicional. Carlos observó cómo una gota de condensación se formaba lentamente en una tubería sobre su cabeza, creciendo con una paciencia desesperante antes de caer finalmente sobre el metal del piso con un sonido que, en el silencio mortal del submarino, resonó como un disparo. Peterson lo fulminó con la mirada, pero Carlos sabía que no había nada que hacer contra las leyes de la física. El calor extremo y la humedad creaban condensación constante que goteaba por toda la embarcación. «Tubos 1 a 4, listos», informó el oficial de torpedos en un susurro que apenas movía sus labios. Los torpedos Mark 14, cada uno pesando más de 1500 kilos, permanecían cargados en sus tubos, listos para ser disparados. En el aire viciado del compartimento de torpedos, donde algunos marineros dormían literalmente al lado de estas armas letales, el calor metálico se mezclaba con el olor acre del combustible y los explosivos. «Marcación 030. Distancia 2800 metros», reportó Hayes, ajustando los controles del periscopio con movimientos milimétricos. «Velocidad objetivo 11 nudos». En la sala de máquinas, Carlos monitoreaba los medidores de CO2, observando cómo las cifras continuaban subiendo peligrosamente. Los purificadores trabajaban al límite de su capacidad, pero la combinación de 78 hombres respirando en un espacio cerrado, más el calor extremo que aceleraba todos los procesos metabólicos, estaba ganando la batalla contra sus sistemas de soporte vital. 4.500 partes por millón de dióxido de carbono. Peterson se acercó silenciosamente y leyó el medidor sobre el hombro de Carlos. Su expresión se endureció. Sabían que por encima de 5.000 ppm los hombres comenzarían a perder conciencia, y todavía les quedaban horas de operación en inmersión. «Convoy cambiando rumbo», susurró Morrison desde el sonar, sus audífonos pegados a las orejas mientras interpretaba los sonidos del océano. «Patrón de zigzag. Las escoltas están activas». El Barracuda se movía como un tiburón herido, sus sistemas funcionando al límite mientras navegaba en una danza mortal con el convoy enemigo.
En el aire espeso y tóxico del submarino, donde cada respiración era un esfuerzo consciente, la tripulación ejecutaba sus funciones con la precisión de una máquina bien engrasada. Carlos sintió cómo el sudor corría por su espalda, empapando completamente su camiseta. A su alrededor, otros marineros mostraban signos evidentes del estrés térmico: respiración acelerada, movimientos lentos, ojos vidriosos por el agotamiento. Pero nadie se quejaba, nadie hacía el menor ruido innecesario. «Preparar disparo», ordenó Hayes, su voz controlada pero tensa. Los minutos se arrastraban como horas. En este mundo submarino donde el tiempo se medía en grados de temperatura y partes por millón de gases tóxicos, cada segundo de espera era una pequeña eternidad. El aire se había vuelto tan denso que parecía ofrecer resistencia física a los movimientos, como si navegaran no solo bajo el agua, sino a través de un océano atmosférico espeso y venenoso. «Objetivo principal en posición», susurró Hayes. «Distancia 1800 metros, ángulo de tiro perfecto». En ese momento, como si el destino hubiera decidido poner a prueba sus límites, uno de los medidores principales en la sala de máquinas comenzó a fallar. La aguja oscilaba erráticamente y Carlos escuchó un siseo casi inaudible. Una pequeña fuga de vapor en una junta que había cedido bajo la presión combinada del calor extremo y la tensión mecánica. Peterson lo miró con alarma. Si la fuga empeoraba, el ruido podría comprometer su posición. Pero repararla ahora significaría generar sonidos que definitivamente los delataría ante las escoltas enemigas. Carlos tomó una decisión instintiva. Presionó suavemente la junta con su mano desnuda, sintiendo cómo el vapor caliente le quemaba la piel, pero logrando reducir la fuga a un susurro apenas perceptible. El dolor era intenso, pero mantendría la posición hasta que terminara el ataque. «¡Fuego 1!», ordenó Hayes. El Barracuda se sacudió levemente cuando el primer torpedo salió de su tubo, seguido inmediatamente por el segundo y el tercero. En el silencio mortal que siguió, solo se escuchaba el zumbido hipnótico de los motores eléctricos y la respiración laboriosa de 78 hombres atrapados en su ataúd de acero, esperando a descubrir si habían cazado con éxito, o si ahora se habían convertido en la presa. El impacto llegó como un puño de acero contra el casco del Barracuda. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba cuando el submarino se estrelló contra el fondo marino con un estruendo que resonó por toda la estructura. Las luces se apagaron instantáneamente, sumiendo a los 78 hombres en una oscuridad absoluta que parecía tragárselos vivos. «¡Emergencia de superficie! ¡Todos a sus puestos!», gritó el capitán Hayes, pero su voz se perdió entre el caos de gritos y el crujido siniestro del acero que se deformaba bajo la presión del océano. Carlos se aferró a una tubería mientras el submarino se inclinaba peligrosamente hacia estribor. El impacto había sido brutal. Un torpedo japonés había explotado a menos de 50 metros, y la onda expansiva los había lanzado directamente contra el lecho oceánico. Ahora yacían a 90 metros de profundidad, con el casco parcialmente enterrado en el sedimento del fondo. «¡Las luces de emergencia!», rugió Peterson desde algún lugar en la oscuridad. Una por una, las débiles lámparas rojas comenzaron a parpadear, revelando un paisaje de pesadilla. Agua goteaba por múltiples fisuras, herramientas y equipos yacían esparcidos por el suelo, y varios hombres gemían de dolor por las heridas recibidas durante el impacto. Tommy Morrison, con sangre goteando de una herida en la frente, se arrastró hacia su puesto de sonar. Sus manos temblaban mientras ajustaba los controles, desesperado por evaluar su situación. «¡Capitán!», gritó, su voz quebrándose por el pánico. «Los motores no responden. Estamos completamente muertos en el agua». Hayes se abrió paso entre los escombros hacia el periscopio, pero cuando intentó elevarlo, el mecanismo emitió un gemido metálico y se detuvo. «¡Maldición!», murmuró entre dientes. «El sistema hidráulico está comprometido». En la sala de máquinas, Carlos y Peterson evaluaban los daños con creciente desesperación. El motor principal había sufrido una grieta en el bloque, derramando aceite por todo el compartimiento. Las bombas de lastre estaban completamente inoperativas, y lo más aterrador de todo, el sistema de purificación de aire había colapsado por completo. «Jefe», susurró Carlos, su voz apenas audible por encima del goteo constante del agua. «Sin los purificadores, ¿cuánto tiempo tenemos?». Peterson se limpió el sudor de la frente con una mano temblorosa. Sus cálculos mentales eran brutalmente simples.
78 hombres consumiendo oxígeno en un espacio sellado de 3.000 metros cúbicos, sin renovación de aire, sin manera de eliminar el dióxido de carbono que se acumulaba con cada respiración. 6 horas, murmuró. Tal vez 8 si nos mantenemos inmóviles. La noticia se extendió por el submarino como un virus mortal. En el compartimiento de torpedos, los marineros se miraban unos a otros con ojos vidriosos. Algunos comenzaron a hiperventilarse, consumiendo el precioso oxígeno aún más rápido. Otros se quedaron completamente inmóviles, como si no respirar fuera a prolongar su vida. Jenkins, el marinero que llevaba días sin poder retener comida, se derrumbó contra una pared. «No quiero morir aquí abajo», sollozó. «No así. No enterrado vivo en esta lata de sardinas». «¡Cállate!», le espetó Morrison, pero su propia voz traicionaba el mismo terror que consumía a Jenkins. «El capitán nos sacará de aquí». Hayes reunió a sus oficiales en el estrecho pasillo central. A la luz rojiza de las lámparas de emergencia, sus rostros parecían máscaras de muerte. «Opciones», demandó, aunque todos sabían que había pocas. «Podríamos intentar purgar los tanques de lastre manualmente», sugirió el teniente Walsh, pero su tono no tenía convicción. «Si logramos crear suficiente flotabilidad positiva, los controles manuales están en el compartimiento que se inundó durante el impacto», interrumpió Peterson. «Tendría que enviarse a alguien allí, y las probabilidades de que regrese vivo son...». No terminó la frase. No hacía falta. El aire se espesaba con cada minuto que pasaba. Carlos sentía como si estuviera respirando a través de una tela húmeda. El dióxido de carbono se acumulaba inexorablemente, convirtiéndose en un asesino silencioso que los mataría lentamente, respiración por respiración. «Hay otra opción», dijo Hayes finalmente, su voz apenas un susurro. «Podemos intentar encender el motor auxiliar el tiempo suficiente para activar las bombas de emergencia. Es arriesgado. Si explota, nos mata instantáneamente. Pero si funciona, ¿cuáles son las probabilidades de que funcione?», preguntó Walsh. Hayes miró a Peterson, quien negó con la cabeza gravemente. «1 en 10, tal vez menos. El motor está dañado y el combustible podría haberse contaminado con agua de mar. Pero es nuestra única oportunidad». En el silencio que siguió, se podía escuchar cada gota que caía, cada respiración laboriosa, cada latido acelerado. El Barracuda se había convertido en un ataúd de acero a 90 metros bajo el océano, y todos lo sabían. Carlos se dirigió hacia el motor auxiliar con manos que temblaban incontrolablemente. Había trabajado en esas máquinas durante meses, conocía cada tuerca, cada cable, cada sistema, pero nunca había intentado encender un motor dañado que podría explotar y matarlos a todos instantáneamente. «Si no funciona», murmuró Peterson acercándose a él, «al menos será rápido». Los demás tripulantes se apiñaron en los pasillos, observando en silencio mortal mientras Carlos revisaba las conexiones. El combustible goteaba de una línea rota, creando un charco que brillaba siniestramente bajo la luz roja. Una chispa mal ubicada, y todos se convertirían en vapor en una fracción de segundo. «¿Listos?», preguntó Carlos, su mano suspendida sobre el interruptor de encendido. Nadie respondió. No había nada que decir. El momento se extendió como una eternidad. 78 hombres suspendidos entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación absoluta. En algún lugar arriba, el sol brillaba sobre un océano azul que nunca volverían a ver. Aquí abajo, solo quedaba el acero frío, el aire tóxico y la decisión que determinaría si morirían lenta o instantáneamente. Carlos cerró los ojos y giró el interruptor. El interruptor se cerró bajo la mano temblorosa de Carlos. Por un segundo interminable, nada sucedió. Luego, un gemido metálico surgió desde las entrañas del Barracuda, seguido por el rugido áspero del motor auxiliar cobrando vida. «¡Funciona!», gritó Peterson, su voz quebrándose por la emoción. Las bombas de emergencia empezaron su trabajo desesperado, expulsando agua del tanque de lastre principal, con un silbido agudo que resonó por todo el casco. Carlos sintió cómo el submarino se estremecía, luchando contra la presión aplastante del océano. 90 metros de agua salada pesaban sobre ellos como una montaña líquida, pero las máquinas respondían. El Barracuda comenzó a ascender, centímetro a centímetro. 80 metros, informó Morrison desde el sonar, su voz ronca por las horas respirando aire venenoso. 75, 70.
Pero el triunfo se tornó amargo cuando las luces de emergencia iluminaron la sala de torpedos. Jenkins yacía inmóvil junto al tubo número 3, sus labios azules por la falta de oxígeno. El marinero Rodríguez se desplomó cerca de la entrada, inconsciente, con respiración laboriosa y errática. «Médico a proa», ordenó Hayes por el intercomunicador, pero todos sabían que el boticario Patterson tenía recursos limitados. En las profundidades del Pacífico, la medicina se reducía a oxígeno y esperanza. El ascenso continuó con una lentitud torturante. Cada metro ganado era una victoria pagada con el aire que se desvanecía de sus pulmones. Carlos mantuvo su mano sobre los controles del motor auxiliar, sintiendo las vibraciones erráticas que advertían sobre una falla inminente. 50 metros, murmuró Morrison. 40, 30. A los 20 metros de profundidad, el motor auxiliar tosió y se detuvo. Las bombas cesaron su trabajo con un silencio ominoso. ¡Mierda! Peterson golpeó una tubería con frustración. «Necesitamos empuje manual». Sin vacilar, Carlos y otros 5 hombres corrieron hacia las bombas de mano. Sus músculos, debilitados por semanas de aire tóxico, bombearon con desesperación mientras el submarino luchaba contra su tendencia natural a hundirse. 10 metros. 5. Los manómetros marcaban presión casi normal cuando el periscopio rompió la superficie del Océano Pacífico. «¡Superficie! ¡Emergencia de superficie!», gritó Hayes. La escotilla principal se abrió con un silbido explosivo, y el primer soplo de aire fresco en 52 días inundó el Barracuda. Carlos nunca había imaginado que el aire pudiera tener sabor, salado, limpio, infinitamente dulce. Los hombres se empujaron hacia la escotilla como náufragos desesperados. Carlos emergió tambaleándose bajo el sol tropical, cegado por una luz que había olvidado que existía. El aire puro llenó sus pulmones como fuego helado, provocándole una tos violenta que duró varios minutos. A su alrededor, sus compañeros lloraban, reían o simplemente respiraban con los ojos cerrados. Morrison se arrodilló en cubierta, besando el metal húmedo por las olas. Peterson permaneció inmóvil, contemplando un horizonte que parecía imposiblemente amplio, después de meses confinado en tubos de acero. Pero la celebración se interrumpió cuando subieron el cuerpo de Jenkins. El joven marinero de Missouri, de apenas 19 años, no había resistido los últimos minutos. Su rostro, sereno en la muerte, contrastaba con la agonía que habían compartido todos. Rodríguez respiraba, pero permanecía inconsciente. Patterson trabajaba sobre él con oxígeno concentrado, pero sus movimientos tenían la urgencia desesperada de quien sabe que llega tarde. 52 días, murmuró Hayes, contemplando el océano infinito. Su uniforme empapado en sudor colgaba holgado sobre un cuerpo que había perdido 15 kilos. 52 días en el infierno. Carlos observó a sus compañeros dispersos por la cubierta. Algunos temblaban incontrolablemente bajo el sol tropical, víctimas de una conmoción que no entendían completamente. Otros permanecían mudos, sus ojos perdidos en la inmensidad azul que los rodeaba. El contraste era brutal e inmisericorde. Durante casi 2 meses habían vivido como topos humanos, respirando aire reciclado en un tubo metálico de 90 metros. Ahora, bajo la cúpula infinita del cielo del Pacífico, se sentían expuestos, vulnerables, casi desnudos ante tanta vastedad. «¿Cómo vamos a explicar esto en casa?», preguntó Morrison, su voz apenas un susurro. «¿Cómo les contamos lo que es vivir sin cielo?». Carlos no tenía respuesta. ¿Cómo describiría a su familia en Guadalajara la sensación de ser enterrado vivo durante meses? ¿Cómo explicaría las pesadillas que sabía lo atormentarían, donde se despertaría creyendo que aún estaba atrapado 90 metros bajo el agua? El radiooperador estableció contacto con Pearl Harbor, reportando su posición y solicitando asistencia médica inmediata. Las palabras técnicas no podían transmitir la transformación que habían sufrido. Habían descendido como marineros jóvenes y emergían como fantasmas, marcados por una experiencia que los separaría para siempre del mundo de la superficie. Rodríguez abrió los ojos al atardecer, tosiendo violentamente pero vivo. Su primera palabra fue «aire», pronunciada con reverencia religiosa. Esa noche, mientras esperaban el rescate, Carlos permaneció despierto en cubierta, respirando profundamente el aire nocturno. Las estrellas, invisibles durante 52 días, brillaban con intensidad sobrenatural. A su lado, otros hombres hacían lo mismo,
incapaces de desperdiciar ni un segundo de esa libertad recuperada. Habían pagado un precio terrible por cada respiración de aire puro. Jenkins no regresaría a Missouri. Rodríguez llevaría cicatrices pulmonares permanentes. Todos cargarían durante años las marcas invisibles de esos días enterrados bajo el océano. El Barracuda flotaba herido pero orgulloso bajo las estrellas del Pacífico. En sus entrañas metálicas, 77 hombres habían aprendido el valor real del aire, de la luz, de la libertad que el mundo de la superficie daba por sentada. Carlos cerró los ojos y respiró una vez más, grabando en su memoria el sabor dulce del aire puro que había costado tanto recuperar. El USS Barracuda llegó a Pearl Harbor 3 días después del rescate, remolcado por el destructor Fletcher. Carlos Mendoza permaneció en la cubierta durante todo el trayecto, incapaz de bajar a los compartimentos. El simple pensamiento de cerrar una escotilla le provocaba sudores fríos y temblores incontrolables. En el hospital naval, los médicos catalogaron las lesiones físicas: quemaduras de 2º grado en las manos de Carlos, daño pulmonar severo en Rodríguez, desnutrición generalizada en toda la tripulación. Pero nadie sabía cómo documentar las heridas invisibles que llevaban dentro. ¿Cuánto tiempo estuvieron submersos?, preguntó un psiquiatra naval al capitán Hayes durante la evaluación post-misión. 52 días oficialmente, pero se sintieron como años enteros. Hayes guardó silencio sobre las noches en vela, sobre cómo seguía despertando ahogándose en sueños, sobre la forma en que el sonido de las tuberías en su apartamento lo hacía correr hacia la ventana más cercana. Carlos regresó a Guadalajara 6 meses después, con una medalla que su familia admiró con orgullo. Pero no podía explicarles por qué ya no podía dormir en habitaciones cerradas, por qué necesitaba mantener siempre una ventana abierta, incluso durante las tormentas. Su hermana María notó que nunca más volvió a usar el sótano donde antes reparaba radios. «¿Qué pasó allá abajo, mijo?», le preguntó su madre una noche, viéndolo salir corriendo del baño después de que la puerta se atascara por un momento. «Nada, mamá, solo necesito aire». Tommy Morrison, el sonarista de Boston, desarrolló una aversión patológica al silencio. Mantenía la radio encendida las 24 horas, cualquier cosa para llenar el vacío sonoro que le recordaba aquellas horas finales cuando hasta sus propios latidos parecían demasiado fuertes en la oscuridad tóxica. Peterson, el jefe de máquinas, intentó volver al servicio activo, pero su primera asignación a un nuevo submarino terminó en pánico. Cuando las escotillas se cerraron para la primera inmersión, se desplomó hiperventilando. Lo transfirieron a tareas de superficie, una humillación que llevó con dignidad silenciosa. Rodríguez nunca se recuperó completamente. Sus pulmones, dañados por el aire venenoso, lo limitaron a trabajos livianos. Murió en 1963 de complicaciones respiratorias, llevándose consigo historias que nunca pudo contar completamente a su esposa. Durante décadas, nadie habló públicamente sobre las condiciones reales de vida submarina. Los informes oficiales mencionaban operaciones exitosas y valor excepcional, pero no describían el aire que se volvía veneno lentamente, las temperaturas que convertían los compartimentos en hornos humanos, o la forma en que el miedo se volvía una presencia física en la oscuridad. Fue hasta los años 80 que veteranos como Carlos comenzaron a compartir sus experiencias con historiadores. Para entonces, muchos de sus compañeros ya habían muerto, llevándose sus traumas no reconocidos a tumbas silenciosas. «La gente piensa que los héroes son los pilotos de caza», dijo Carlos durante una entrevista en 1987, con 83 años y manos que aún temblaban ligeramente. «Pero nosotros vivíamos en ataúdes de acero, respirando nuestro propio veneno durante meses. No había gloria, solo supervivencia. El sacrificio de los submarinistas fue diferente al de otros combatientes. No era la muerte súbita del campo de batalla, sino la erosión lenta de la humanidad en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Cada patrulla era un experimento de resistencia psicológica y física, una prueba de cuánto podía aguantar el espíritu humano antes de quebrarse. Los 77 sobrevivientes del Barracuda vivieron el resto de sus vidas marcados por aquellos 52 días. Algunos encontraron formas de sanar. Carlos se casó, tuvo hijos, construyó una vida tranquila reparando automóviles bajo cielos abiertos. Otros nunca escaparon completamente del abismo. El capitán Hayes escribió en sus memorias, publicadas póstumamente:
Pedimos a estos hombres que vivieran como topos ciegos en el fondo del océano, respirando muerte lentamente, para proteger la libertad de quienes nunca sabrían sus nombres. Ese fue su sacrificio real. No morir gloriosamente, sino vivir inhumanamente. Hoy, cuando los submarinos modernos ofrecen condiciones casi civilizadas comparadas con los Gato de la Segunda Guerra Mundial, es importante recordar que hubo una generación de hombres que descendió voluntariamente al infierno acuático, sabiendo que podrían no regresar jamás como los mismos hombres que partieron. Sus cicatrices invisibles son monumentos silenciosos a un tipo de valor que el mundo apenas está comenzando a comprender.